Iniciamos la grabación. Muy bien, muy buenas tardes a todos, muy buenos días por ahí en vuestras localidades. Vamos, como decía antes de empezar la videoconferencia de hoy, bueno, hoy vamos a tardar un poquito más, ya os aviso, porque tiene un poquito más de metralla. Entonces, aparte de la videoconferencia que hagamos, comentaremos tanto la actividad que os he puesto, la tercera, y también la hoja esta que os envié ayer, digamos, como guía para resolverlo. Me ha parecido interesante enviarlo porque más de uno y más de dos me dijeron, ¿esto cómo lo enfoco? Mira, os he enviado lo que es la hoja de cálculo, por así decirlo, así podéis hacer las proyecciones bien, sin mayor problema, y ya veréis que luego lo comentaremos, sin mayor problema, que habréis visto cosas que no entenderéis, me imagino. Vamos allá. Bien, hoy empezamos lo que sería ya, como decía antes, el asalto a la cima, por así decirlo. Y esto ya tiene, digamos, curvas. Esto empieza ya a ser un poquito más, tiene ya su miga. Venga, vamos a empezar. A la que no entendéis algo, por favor, como de costumbre, chat, pregunta, chat, interrumpidme cuantas veces sea necesario. O sea, yo hoy no tengo ningún problema en que tardemos una hora o dos si es preciso. ¿De acuerdo? Por mi parte no hay problema. Aparte, como sabéis, esto quedará grabado y como de costumbre, esta presentación la colgaré en el tablón para que tengáis acceso a ella cuantas veces queráis. ¿De acuerdo? Venga, vamos allá. Como de costumbre, la primera, y ya no os molestaré más. El jueguecillo. Venga. Estás sentado en tu silla, estás en taringa, ¿a qué velocidad te estás moviendo? Taringa, por si alguien lo sabe, es una expresión que creo se acuñó en Argentina y viene a significar si estás metido en el, digamos, dentro de lo que sería unas nuevas tecnologías, es decir, estás, digamos, delante del ordenador, estás, digamos, haciendo cosas que van a través de la red y demás. Eso se llama globalmente taringa. Estás en tu sillón. ¿A qué velocidad te estás moviendo? Venga, minutillo. Más. Más ideas. ¿Alguien más se atreve? Bueno. Bueno, ahora por favor no me matéis, no podéis matarme porque no me llegáis, entre otras cosas. La respuesta a esto es, y por favor no os enfadéis conmigo, es depende. Dirás, ¿y de qué depende? Como diría este cantante que falleció recientemente. ¿De qué depende? Pues mira, depende de la perspectiva que tú tomes. Acordaos que todos estos juegos, lo que está detrás de ellos es la idea de que tú eres un evaluador, recibes información de todo tipo y tú tienes que destripar, que discernir, que elegir, que valorar, que manipular, etcétera, 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 etcétera. Depende. Es decir,
Si tú te consideras a ti todo solito delante de tu ordenador, como estoy yo, como estáis todos ahora, obviamente es que no te mueves, estás a cero. Así de sencillo. Lo que no tiene ningún sentido es la de 20 kilómetros por hora. Y la que puede tener un cierto sentido también es la C. Hombre, vamos, si yo considero que estoy en el planeta Tierra, estoy dando vueltas alrededor del Sol, bla, 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 ¿cuál es la velocidad? Pues mira, cuando se creó esta imagen, entonces la medición media que se daba de la velocidad de la Tierra era de 107.118. Actualmente, como esto va evolucionando siempre, actualmente se dice que de 107.280. Sabéis también que ha vuelto a cambiar la altura del Everest. En fin, esto se va haciendo mediciones cada X tiempo y bueno, la cosa va variando, ¿no? Precisando más o menos. Pero la idea de esto es de ¿tú qué consideras? ¿Te consideras dentro del planeta o solamente en tu habitación mirando el ordenador? ¿Qué día entré? O sea, esto en realidad es una tontería como un castillo, ya lo reconozco yo, pero la idea es esta. Vas a recibir informaciones a montones, de todo tipo, de un lado y del otro, y las que tú busques, y las que recojas, y que te busques la vida obteniéndolas como sea, pagando sin pagar, es igual. Todo vas a utilizarla, depende de la utilidad que tengan para ti. Puedes recibir informaciones contables de una compañía determinada, auditorías a montones, due diligence, lo que tú quieras. No, si es que a mí eso no me interesa para nada, porque yo ya me he hecho la idea de la empresa de qué es y qué valor tiene. Yo me he hecho ya la idea, ¿para qué me inunda usted con más información? Si no me hace ninguna falta. O esa información que me dieron, no. Es que esa auditoría, por ejemplo, no estaba cuadrada. Yo qué sé, pueden pasar miles de cosas. O sea, la idea es esta. Depende, todo es relativo en ese sentido y, a ver, dentro de la relatividad, al tanto, hay seguridades, como es natural, ¿no? O sea, hay cosas que son relativas y cosas que evidentemente no. ¿Eh? Pero la idea general es esta. Depende. No nos cerremos solamente en un sitio. Hay que abrir la mente y ver a ver qué es lo que nos viene. Esta es la idea que subyace tras esto. ¿De acuerdo? Venga. Bueno, ataquemos pues. Vamos allá. A ver, la idea del descuento de flujos de caja, ¿por qué es? Porque la empresa no es más que un ente que genera flujos, que genera dinero, que genera caja, que genera trabajo, que genera, en fin, todo ese tipo de cosas. Y la idea es que esa empresa pues no cierre, sino que siga generando a lo largo del tiempo. Unas veces más, unas veces menos, pero tiene un camino y ya está. Entonces, en el futuro, ¿qué esperamos? Bueno, yo espero que la empresa tenga capacidad para generar beneficios, pero cuidado. Todo eso se genera con una serie de riesgos que tiene la compañía detrás, ¿eh? O sea, la compañía no va, pero voy a vender y venga y a ganar. No, 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 cuidado. Aquí hay riesgo de todo tipo, como veremos, que si riesgo reputacional, que si riesgo legal, yo qué sé, riesgos de mercado, etcétera, etcétera, al tanto, ¿eh? Entonces, ¿de qué dependerá el valor de la empresa? Pues de su capacidad para generar rentas y del riesgo de obtención de esas rentas, ¿eh? Entonces, lo que estamos haciendo ahora es que vamos a tratar de conseguir a hoy es el valor actual de los flujos futuros esperados. ¿Eh? Que fijaos, teniendo siempre en cuenta que lo que estamos haciendo nosotros al emitir una valoración de la compañía es decir que a fecha de hoy, 23 de abril de 2021, esta empresa, cuando yo he hecho unas proyecciones de 5, 10, yo qué sé, tropecientos años, etcétera, 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 a fecha de hoy y con estas condiciones, el valor de esta compañía es tanto. El valor de esta compañía está comprendido entre esto y entre esto. Punto. Eso es lo que realmente dice el informe de evaluación. Es opinión de este evaluador que la compañía en cuestión puede cotizarse entre tanto y tanto. Eso es el resumen, lo que dice el informe de evaluación. Tal cual. O sea, fijaos que estamos actualizando a valor hoy. Venga. La gracia de las empresas, ¿cuál es? Es su capacidad para generar renta en el futuro. No hay más. Si esta gente genera una base de bien, oye, pues más valor tendrá, como es natural.
Hay que ver el momento del tiempo donde se genera. Cuidado, eso ya lo veréis, por ejemplo, veremos una especie de comparación de una empresa que tiene el mismo beneficio en sí, pero que genera más flujo o menos flujo. Todo, veremos a ver cómo funciona, ¿eh? Y luego, por supuesto, el riesgo percibido. Cuanta más certeza se tenga de que el riesgo es mínimo, más valor tendrá. Cuando más incertidumbre tengamos, un mal asunto. Fijaos que ya empezamos ya a delimitar un poquito. ¿De qué se trata? De ver que la empresa tiene capacidad de generar flujos y el riesgo que corre o con qué riesgo genera esta empresa estos flujos. ¿Eh? Esto es muy interesante siempre adivinarlo, ¿eh? De ahí, por ejemplo, en muchas ocasiones, cuando una entidad financiera está estudiando la información financiera de una empresa, pues para clasificarla, para darle unas líneas de crédito o lo que sea, lo que le interesa muchas veces no solamente la información financiera, sino ver, digamos, el entorno en que se mueve esa compañía dentro de su sector y, por supuesto, ese sector dentro del entorno global de la economía. Aunque no sé si esto tenéis noticia de ello, pero ya os informo yo, a mí me ha tocado en ocasiones, en fin, en mis épocas bancarias, pues analizar documentación de empresas de un cierto nivel, en las cuales pues, la entidad ha decidido no entrar pues, porque el riesgo del sector era realmente enorme y mire usted, no se quería entrar, punto. Pero usted no. Mira, a mí no me gusta financiar, lo que te diría yo, por financiar empresas de maquinaria agrícola en este momento. De mi país. ¿Por qué? Pues porque las empresas de maquinaria agrícola de mi país tienen unos costes de producción, digamos, el producto que sacan al mercado es totalmente invendible en nuestro país porque, oye, es que es mucho más barato el importado. Así de sencillo, no hay más. Por ejemplo, hoy en día, como sabéis, por ejemplo, la minería del carbón está prácticamente desaparecida en muchos sitios. Pues en España, por ejemplo, hubo una temporada que era terrible. ¿Por qué? Porque sobre todo en el norte, sobre todo en las minas en Asturias y León, la zona esta norte de España, se creó unos problemas monumentales. ¿Por qué? Porque la actividad principal de aquella zona era la minería del carbón. Pero señores, es que si resulta que una tonelada de carbón producido aquí en España costaba, invento cifras, costaba 1.000 unidades monetarias, una unidad, o sea, una tonelada traída de Australia costaba 330 unidades monetarias. ¿Cómo compites con eso? Imposible, ¿eh? Bueno, pues fue una reconversión de la industria, algo descomunal. Bueno, pero es lo que hay, es lo que hay. Y permitidme ya un pequeño inciso. Fijaos, por ejemplo, lo que está pasando, sobre todo que lo ha acelerado mucho la pandemia, lo ha acelerado mucho las nuevas tecnologías. O sea, empresas o entidades o sectores de actividad que eran poco menos que, que la panacea, todo el mundo quería entrar, oh, por Dios, aquí tengo empleo seguro, etcétera, etcétera. No, señor. A mí, por ejemplo, cuando yo estaba en el sector bancario, me llamó mucho la atención una conferencia que oí dar al señor, a uno que debéis conocer bien, el amigo Bill Gates, cuando dijo algo así como, verán ustedes, en el futuro los servicios bancarios seguirán siendo necesarios, los bancos no. Claro, esto a una persona que tiene una cierta capacidad de decisión, como era yo en aquel momento, en un banco multinacional, dices, caray, digamos que la camisa empezó a sentirme mal, ¿sabes? ¿Qué quiere decir este señor? Bueno, y fijaos, se está empezando a ver que en todos los países el sector financiero está adelgazando el máximo posible el tema de persona, pero hay que aligerar el coste como sea, porque además las grandes informáticas, léase Google, etcétera, etcétera, están entrando como fintech, es decir, las finanzas técnicas que le llama, están entrando en el sector financiero. Y hay muchas empresas que empiezan a funcionar fuera del sector financiero. Por ejemplo, no sé si conoceréis, hay un sistema de pago que se llama Bizum, lo debéis conocer. Bueno, Bizum es simplemente tú pagas dinero a través del WhatsApp. Así como suena. Por WhatsApp, oye, mira, te mando 50 euros, buenos días. Y va por WhatsApp, no has de ir a tu banco a hacer una transferencia. ¿Sabéis cuánto personal tiene Bizum? 14 personas. ¿Cuántas personas quiere sacar a la calle esa fusión tremenda que ha hecho la banca española entre CaixaBank y Bankia? 8.300. ¿A cuánta gente quiere echar el BBVA aquí en España? 3.800. ¿Cuánto se echa el Banco de Sabadell? 1.800. ¿Cuánto se echó el año pasado el Banco Santander? 1.900. O sea, yo tenía un compañero que lo decía muy claro.
ojo, cuidado, atención. El tema del riesgo es mucho más importante de lo que parece, ¿eh? Bueno, desde loculaciones, si vamos a lo nuestro, espero no haberos asustado, ¿eh? Pero hemos de ser muy conscientes de lo que viene. Digamos, las cosas están cambiando de forma bárbara, ¿eh? Sí, claro, claro, sí, tal cual. Negocios cíclicos, sí, señora, muy bien, Erika, muy bien. Sí, sí. ¿Eh? Venga. Entonces, fijaos, lo que os decía antes. Empresa, ente generador de flujos de fondos. Fijaos, esto no sé si se verá bastante, como lo mandaré luego, podéis ampliarlo si queréis. Mira, aquí la idea es la siguiente, fijaos. Se me ha montado un poco. Empresa, fijaos, izquierda, empresa A, empresa B, ¿verdad? Perdón, empresa X, empresa Y. Entonces, fijaos, en el beneficio neto, ambas dos empresas dan la misma cifra, 300. Pero fijaos, la amortización la hacen las dos igual, a 200 unidades monetarias en cada periodo, ¿eh? Pero fijaos, la inversión en activo fijo, en la empresa X hace 500 unidades en el ejercicio 1 y 500 en el ejercicio 3, mientras que la empresa Y hace 250 uniformemente en cada ejercicio, ¿eh? En inversión en capital circulante, la empresa X, perdón, el periodo 1 hace 100, en el periodo 3 otros 100, mientras que la otra, es decir, 200 en total, mientras que la otra empresa hace 50 en cada uno. Entonces, fijaos el cash flow cómo va. En la empresa X, el primero y el tercero salen hasta negativos, mientras que en la empresa Y salen todos positivos. Fijaos que al final del periodo ambas dos tienen 900. Pero fijaos qué diferencia, es decir, el director financiero de la empresa X en el ejercicio 1 y el ejercicio 3 debía tener sudores fríos, pobre hombre. O pobre señora, ojo, a quien sea, que lo llevase, ¿eh? Mientras que el otro, digamos, lleva un ritmo más sosegado, más tranquilo, más uniforme, y como podéis ver, digamos, la diferencia es francamente notable, ¿eh? Pero, al tanto, entonces fijaos que aquí lo que os pongo, el beneficio es tan solo una opinión, pero el cash flow es un hecho. Así de sencillo, ¿eh? Fijaos qué diferencia tan enorme en función de las decisiones que se adoptan, o en la dirección financiera o en la gerencia de la compañía, eso es indiferente, ¿eh? Quien las adopte, ¿vale? Venga. Ay, qué mal me sabe, por Dios. Se me ha montado. Pasa lo mismo que nos pasó el otro día, ¿os acordáis? Entonces, fijaos, la idea aquí es lo siguiente. Vamos a valorar estas dos compañías, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, en la empresa A ver, aquí, en la primera, fijaos, tenéis, según el beneficio, hemos supuesto digamos, un tipo de revaluación 4%. Entonces, os acordáis que la actualización no es más que el flujo dividido por la fórmula, el flujo partido por 1 más i, y según el puesto que ocupa es 1 más i al cuadrado, 1 más i al cubo, etcétera, etcétera. En este caso llega hasta la potencia cuarta, ¿no? Entonces, según el beneficio, fijaos, tenemos un flujo de 250, 350. Según el beneficio, esta compañía vale 1.170,82. Si vamos según el cash flow de X, son 786. Acordaos que es la compañía que tiene los flujos negativos en el primero y tercer periodo, 786. Mientras que si vamos por el cash flow de la empresa Y, fijaos que es todo más uniforme, la empresa tiene una valoración de 807,83, es un poco más alta. Entonces, fijaos, por ejemplo, qué diferencia nos da según el criterio que empleemos, ¿eh? Fijaos, se invierte la misma cuantía. ¿Qué pasa? La sociedad griega reparte mejor sus inversiones. Y el beneficio no recoge el esfuerzo para conseguirlo. Fijaos que el beneficio está bastante, Fijaos, estamos aquí en la línea verde. El beneficio no recoge lo que las inversiones, las amortizaciones, el esfuerzo que yo he hecho para conseguir este cash flow, mientras que lo otro sí que lo recoge. Entonces, fijaos qué diferencia tan enorme según una empresa haya invertido o no haya invertido, Entonces, en una valoración de empresas, ojo, tiene que ser realista. El valor es el valor de la compañía. Esto es, digamos, la expresión la expresión que estamos utilizando, El CF es el flujo de caja en la duración y R es el tipo de interés apropiado. O sea, digamos, en nuestro caso será el WACC cuando calculemos, ¿verdad? Entonces, fijaos,
La cuestión de los riesgos. La cuestión de los riesgos, esto es francamente interesante. El tipo de interés al que vamos a trabajar es la tasa libre de riesgo más una prima de riesgo. A ver, expliquemos un poquito esto. Vamos a ver. Si yo soy, y permitidme, qué desastre, coño, se ha saltado absolutamente todo. Fijaos qué presentación más horrorosa, por amor de Dios. En fin, me sabe muy mal, ¿eh? Espero, como esto irá, espero que el PDF original, o el PowerPoint original esté correcto y quede más decente, en una palabra, ¿eh? A ver, tasa libre de riesgo es aquel tipo de interés que te ofrece el bono de un país porque se entiende que un país no quiebra. Pongamos esto con una sordina, ¿verdad? De un país no quiebra. Si quiebra el país nos vamos todos a hacer puñetas. Bueno, pues más de un país ha de hacer puñetas. Pero bueno, en principio un país no quiebra. Por consiguiente, se coge un parámetro concreto y bueno, pues vamos a ver qué elegimos, digamos, como tope. Entonces, se suele adoptar, por regla general, el bono del Estado a 10 años. Hay ocasiones en que no se coge el bono del Estado, sino las obligaciones del Estado de 10 años, como luego veréis en un par de diapositivas que hay. Entonces, ayer, por ejemplo, a las 12 del mediodía, yo fui por los bancos centrales de estos países pidiendo a ver cuál era el bono del Estado a 10 años. En España era 0,31, en Alemania es negativo, o sea, tú quieres invertir encima, te pagan. Los americanos, los gringos están a 1,56, los mexicanos a 6,93. En Argentina no emiten a 10, pero emiten a 7 y están en 48, imaginaos. Conocéis los problemas que tiene Argentina, o sea, no vamos a hacerlo de nuevas ahora, ¿no? En Chile estáis por el 3,60, Perú 5,82 y Colombia 6,04. Perú y Colombia suelen ir bastante de la mano, ¿eh? Ahora Colombia se ha disparado un poco hasta el 6, pero normalmente suele ser, si Perú va a 5,50, Colombia va a 5,60 o viceversa. Esto es bastante curioso, pero bueno, si hacemos la comparación de los dos países, veis que es bastante paralelo, ¿eh? Además, las líneas están prácticamente montadas una encima de otra, ¿eh? Ahora Colombia se ha disparado un poquito más, en fin, ¿qué le vamos a decir? Esto no tiene mayor importancia, ¿eh? Para que veáis un poquito la tasa libre de riesgo. ¿Por qué es interesante esto? O sea, si yo soy un empresario, no sé, vamos a evitar de nuestros países, un empresario sudafricano que quiere invertir en, ¿qué te diré yo? No sé, en Botswana, por decir algo, en Sudáfrica, donde sea, es igual, en Argentina mismo. Y bueno, claro, en Argentina que es muy grande. Supongamos en Chile, en Chile. Hombre, vamos a ver, si yo sin hacer nada, pongo mi dinero en Chile, en la bolsa de Chile, en una empresa cualquiera de Chile, o en bonos del Estado de Chile, y tengo el 3,60, sin hacer nada, cojo una orden desde Sudáfrica, vía como tú quieras, una transferencia a mi corredor de bolsa y, oye, mira, te mando, no sé, X dinero, inviértelo, sé que voy a tener 3,60. Si yo me voy a embarcar en crear una empresa en Chile, que tendrá el personal, que tendrá seguramente producción o no, que tendrá comerciales, etcétera, 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 y yo no puedo tener una rentabilidad que sea menor a ese 3,60, ni de broma. Porque para obtener menos, oye, lo invierto y me quedo en mi casa viendo la tele, ¿eh? Si yo quiero meterme en harina, es decir, a Chile a trabajar, tendré que tener algo más. Entonces, aparte de esa tabla de riesgo, viene la prima de riesgo, que es lo que yo pido y lo que pide cada país o lo que se aplica a cada país para que los inversores vayan a invertir ahí, ¿eh? Bueno, todo esto viene a cuento, lo cual ya veremos cuando venga el famoso WACC, los tipos de interés que tenemos que actualizar, veréis cómo esto se va juntando y vamos haciendo, digamos, el paquete correcto, ¿eh? Simplemente es para, digamos, recorriendo el camino, ¿eh? Es el tipo de interés al que vamos a trabajar, tiene una tasa libre de riesgo más una prima de riesgo, ¿eh? La tasa libre es lo que os he comentado, que es, aquí os he puesto una serie de ejemplos, y luego viene lo que es la prima de riesgo, así de sencillo, ¿eh? No tiene más. Vale. ¿Qué riesgos tenemos cuando vamos a invertir en un país, etcétera, etcétera? ¿Qué estoy haciendo? Si yo voy haciendo inversiones de cartera, es decir, inversión en bolsa, no, ¿eh? Pero una empresa normal que vais a invertir, ¿qué riesgos tenemos? El operativo, para empezar, así de sencillo, ¿eh? El legal, que a lo mejor, pues no sé, pues resulta que en el país en cuestión, pues de repente, una actividad, pues no sé, pues la coartan o declaran que es comercio de Estado, o nacionalizan y adiós muy buenas. Luego el riesgo ya habitual de naturaleza financiera, que es
el de mercado, el de crédito y el de liquidez, que esto ya los conocéis, supongo, por algún otro módulo que tenéis. Esto es un poquito, digamos, como recordatorio nada más, no tiene mayor historia. Bueno, entonces, empezamos ya, ahora en serio, con lo que va a ser nuestra materia. Venga, tenemos el coste, bueno, de acuerdo, sin ningún problema, de acuerdo, Jorge, que vaya muy bien, que la fuerza mayor no sea demasiado mayor, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego. Bien, volvemos a lo nuestro. Vamos allá, veréis que tenemos KD, los fondos ajenos, y KE será, digamos, los fondos propios. Entonces, los fondos ajenos. KD, digamos, es el tipo de interés, por ejemplo, de un préstamo bancario. Y WD es, digamos, el peso porcentaje de esa deuda del total de los recursos que maneja la empresa. Acordaos, creo que lo comenté, si no lo suelo comentar siempre. Esto, porque muchas veces las personas entienden, digamos, lo que es un balance de la siguiente manera. Aparte, obviamente, todo el mundo sabemos que el activo es lo que tienes, pasivo es lo que debes. Yo prefiero mirarlo de otra manera. Digo, damos la vuelta a la moneda. ¿Qué es el pasivo? El pasivo es el dinero que la empresa maneja, que o es suyo, capital, reserva y tal, o se lo han dejado, préstamos y demás, ¿no? ¿Y qué es el activo? La forma en que la empresa invierte ese dinero. De esa forma yo creo que se ve bastante mejor, ¿no? Entonces, dentro de los dineros que la empresa maneja hay el dinero propio y el dinero ajeno. Y cada uno tiene un peso, digamos, en lo que es la financiación de la compañía. Por ejemplo, los análisis financieros que hacen las entidades financieras para conceder créditos o no, lo primero que se dice, proporción recursos propios, recursos ajenos. Recursos propios de un 60%, ajenos de un 40%, propios de un 40%, ajenos del 60%, etcétera, etcétera. Lo primero que se mira es esta escala. ¿Quién ha puesto más dinero ahí? ¿Yo o el que me financia? Esto es lo primero que se suele mirar siempre, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, se trabaja siempre, o sea, veréis, digamos, os he hecho, no diré que un favor ni mucho menos, pero veréis que ni aquí ni en el ejercicio de evaluación os he puesto temas de deuda, porque he preferido no liaros más. Se trabaja siempre, acordaos esto, quizás suene del tema de los múltiplos, se trabaja siempre con el coste medio de los recursos ajenos, pasivo exigible y remunerados, a tanto que puede ser recursos ajenos a corto plazo y a largo plazo. Por ejemplo, tú obtienes un préstamo financiero de una entidad financiera, por ejemplo, te dan, no sé, pues a 5 años. Eso en la contabilidad de la empresa se suele distinguir de la siguiente manera. Hasta 1 año se considera corto plazo. Hasta 2 años, medio plazo, y a partir de 2 años se considera ya largo plazo. Se dice que si alguien te financia más de 5 años, ya no te financia, sino que está invirtiendo en ti. Por eso a veces hay préstamos que están, digamos, que se consideran que son recursos propios, pero esto es anecdótico. Lo que nos interesa ahora, y vamos a hacerlo más simple, hasta 1 año es corto plazo, el resto es largo plazo. Entonces, ¿qué pasa? Puedes tener en lo que es deuda financiera a largo plazo, tienes estos 4 años que tienes de póliza, mientras que en el corto plazo, lo que sería incluso hasta como circulante, este préstamo a corto plazo, que es el año primero de este préstamo que te han dado a 5. Cuidado con esto, porque hay veces que el coste financiero se coge no solamente de lo que está a largo plazo, sino a corto plazo. Fijaos que son recursos ajenos remunerados. Efectivamente, proveedores no entran porque proveedores, digamos, se considera circulante. Eso no es deuda financiera, Que eso que os quede precisamente la actividad tenéis algo de esto, Entonces, esto, fijaos, interesa dejar bien claro esto. Son recursos ajenos remunerados, que no entra en esto los proveedores, la hacienda pública, los salarios que hay que pagar a los proveedores, etcétera. Esto no entra para nada. Entonces, ¿qué tiene esto? Refleja las tasas actuales de interés del mercado, más el riesgo específico de la compañía. Entonces, ¿qué se trata? Hay que tratar de estimar el coste futuro de la empresa durante ese periodo de proyección que vamos a hacer nosotros. Ahora, nada como datos históricos. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuáles son los tipos de interés, por ejemplo, que vienen del pasado y cuál es la idea de proyección que tiene el Banco Central del país, las cámaras de comercio, etcétera, la bolsa, qué tendencia sigue, etcétera, etcétera, ¿no? Se trata de estimar un poquito el coste futuro, ¿vale? Bueno,
Que quede claro, sobre todo, me interesaba, sobre todo, que quedase claro esto. Perdón, un momento. Que quedase claro esto. Coste medio de los recursos ajenos remunerados. O sea, aquella deuda por la que hay que pagar interés. ¿De acuerdo? Fijaos que en el ejercicio os pongo intereses y tal, deuda no sé cuánto, intereses, eso es un recurso ajeno remunerado. ¿Eh? Venga. Coste del capital propio. Amigo. Aquí hay varios métodos para calcularlo. Nosotros vamos a utilizar este, que es el método KPGM, que se organiza de la siguiente manera. ¿Cuál es el coste total de los recursos propios? ¿Qué son recursos propios? Capital, reservas, bla, 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 todas estas cosas. Bien. Aquí haremos luego un pequeño inciso porque, como os explicaré, para el cálculo del WACC, sobre todo hay que tener en cuenta que sobre qué trabajamos, sobre recursos propios o, como ya veremos, sobre el capital social. Ya veremos, a ver. Vamos a dejar un momento así. ¿Qué es el coste de los recursos propios? Digamos lo que nos interesa. ¿De qué se compone? De la tasa libre de riesgo que hemos visto antes, ¿verdad? Más este paréntesis que es la rentabilidad media que ofrece el mercado por depósitos situados, la rentabilidad que ofrece la bolsa, etcétera, etcétera. Ya veremos cómo tenemos esto, a lo cual le quitas la tasa libre de riesgo. ¿Vale? Con lo cual tienes la rentabilidad libre que te ofrece el mercado. Y esto mediatizado por esta variable que se llama beta, que no es más que, es una ratio que mide la variación de la rentabilidad de un activo con la del mercado. Viene a ser como una varianza, si quieres llamarle así. Es una cantidad de riesgo sistemático o riesgo de mercado de las acciones de la empresa, no hay más. Y recoge sensibilidades. Cuanto más endeudada está la empresa, mayor será su beta. Como veis aquí, a la hora de convertir digamos, el PowerPoint, aquí subirlo, la beta se va a convertir en esta cosa rara que esto es la beta, que lo sepáis. Entonces, fijaos bien. La sensibilidad del mercado financiero, esto lo he puesto, bueno, esto lo saqué, me pareció la forma mejor de explicarlo, está en idioma inglés, lo entendéis perfectamente, supongo. En el momento en que se mueve en la misma dirección que el mercado. Por ejemplo, la beta es 2, 1 o medio punto. ¿Qué significa? Que digamos, la rentabilidad o el beneficio o el ritmo que sigue esta compañía es el doble que la que sigue el mercado. Pero va en la misma dirección del mercado. Uno es lo mismo que el mercado y la media pues, es que está a la mitad del mercado. Cuando movemos en dirección opuesta, el mercado gana, pero yo voy al revés. Pues tengo una beta de -2, es que estoy perdiendo el doble de lo que gana el mercado. O sea, estoy al doble, pero lo contrario. En uno estoy en la misma respuesta, pero en sentido contrario, y en el medio estoy en sentido contrario, pero digamos en la respuesta un poco más floja. Entonces, es únicamente para que veáis un poquito lo que significa realmente la beta. Entonces, fijaos, aquí os he puesto una serie de... esto está sacado, si no recuerdo mal, creo que es el 2017, creo que sí. Creo que sí, sí. Entonces, fijaos, el Bank of America, la beta 1,96, significa que dentro del sector bancario, el Bank of America iba como el doble. La rentabilidad de este banco era el doble que la rentabilidad del resto de bancos del mercado. Que se dice pronto, Goldman Sachs iba a 1,62. Fijaos, en el sector del automóvil, por ejemplo, Ford estaba a 1,84. Y una cosa muy curiosa, fijaos, las empresas, digamos, vamos a llamar de la nueva economía, sobre todo electrónicas y demás, van muy alineadas con la unidad. Fijaos, por ejemplo, Microsoft está en el 1. Yahoo en el 0,99. Intel, que es la de los chips, en 1,01. Eso es bastante curioso. Y fijaos, lo que son grandes, ¿cómo se llama? Vamos a llamar sector servicios a las familias, si queréis llamarla así. Walmart, como sabéis, son los grandes almacenes americanos, digamos el Harrods norteamericano, a 0,52. Procter, que se dedica sobre todo, como sabéis, a temas sobre todo, generalmente los más conocidos productos de limpieza, 0,35. Y así.
para que veáis un poquito cómo funciona esto. Os voy a mandar, a saber, espero que lo encuentre, si lo encontré la otra vez, os voy a mandar una serie de estadísticas. En la Universidad de Nueva York y perdón por la expresión, por la locura, hay un loco, que llamo yo, es un profesor muy simpático, conozco personalmente, es un tío muy simpático, ¿verdad? Muy majo. Por cierto, es fan absoluto del Fútbol Club Barcelona, lo siento por los del Real Madrid, me sabe mal, pero más aparte, dejemos la frivolidad, por favor. Es un hombre que es loco de la estadística. Este hace estadísticas de todo, de lo que menos os imaginéis. Tiene miles de estadísticas de betas, de contrabetas, de lo que tú quieras. Absolutamente. Os voy a mandarlo porque realmente es muy interesante. Incluso os puede sacar incluso en alguna cosa que tengáis quizás de buscar datos para algo. Seguramente os puede servir. Porque este hombre, ya digo, hace estadísticas de todo, absolutamente de todo. Así, bueno, sí, la financiera va mejor, sí, sí, evidentemente. Bueno, ya, bueno, os hago, no sé si con la movida que tenemos aquí con ese tema os comentaba antes, de los despidos bancarios, fijaos que incluso el mismísimo gobierno ha intervenido, lo cual la banca considera que es una injerencia, ¿cómo se llama?, inaceptable, bla, 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 bla. De hecho, oiga, es que los salarios de los altos ejecutivos bancarios son absolutamente, digamos, bueno, no digo la palabra que es un poco fuerte, ¿no? Señores, modérense ustedes un poquito. Están ustedes echando gente a la calle a punta pala y ustedes están ganando unas barbaridades de dinero que eso no liga, ¿no? O sea, que aquí hay bastante tela que cortar, ¿eh? Pero bueno. Pero fijaos, sí, aparte de eso, cuidado. Precisamente la función de estos directivos es conseguir estas betas, ¿eh? Esa es su función. Ojo, ¿eh? Y al tanto que hay... A ver, mira, si me acuerdo, espera, me lo voy a apuntar y os mandaré un artículo de prensa de un tal señor Maudos, es un economista español bastante famoso, donde viene a justificar el porqué, a explicar el por qué la banca tiene que hacer lo que está haciendo. A ver, como sabéis, toda moneda tiene dos caras y, según, como dicen aquello, cada uno cuenta la fiesta como le va en ella, ¿no? Pues más o menos, por ahí va la cosa. Vale, seguimos con lo nuestro, venga. Bien. Un tema importante. ¿Dónde diantres conseguimos los datos nosotros para poder funcionar? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues hay miles de fuentes. Por ejemplo, yo os he puesto aquí la española. En cada país tiene la suya. Por ejemplo, en este caso, bueno, a ver, rentabilidad de activos y riesgo, como os he comentado, es el bono a 10 años. En España hace tiempo que bonos no se emiten obligaciones a 10 años. Cuidado, es papel público del Estado, es lo mismo, ¿eh? Entonces, la última subasta que hubo era esta, se hizo el 4 de marzo de 2021. Y la obligación de Estado a 10 años salía a 0,368, como veréis en la siguiente diapositiva. Tipo de interés medio de la ciudad en circulación. O sea, tenéis aquí, digamos, hay sitios, montones de sitios para buscar. Tenéis que buscar una vida en el evaluador, en ese sentido, ¿vale? Entonces, fijaos, mira, aquí tenéis, os he puesto dos, os he puesto dos, mirad. Mira, ¿ves? Aquí tengo más que un error, he cometido un error. Esta última subasta, que es esta, ahora volveremos, esta última subasta se hizo ayer 22 de abril, fijaos que el tipo de interés medio de obligaciones, fijaos, se emitieron a 10, a 15, a 30 y a 50 años. Entonces, las de 10 años, que son las que tomamos, fijaos, el tipo medio era 0,368, que es lo que os he puesto yo antes, ¿os acordáis? Cuando hemos visto la rentabilidad libre de riesgo, ¿no? Pues la anterior que hubo fue en 4 de febrero, esa rentabilidad era el 0,162. ¿Qué significa esto? Pues ojo, cuidado, la inflación empieza a subir muy poquito a poco y poco a poco las entidades emisoras tienen que ir mejorando las rentabilidades para que los inversores se animen a invertir. Fijaos que en un mes ha pasado prácticamente el doble, ¿eh? Fijaos que fijaos, lo que se da ahora para 15, o sea, para 10 años, se daba hace un mes para 15 años. Y lo que hace un mes se daba para 15, bueno, estos son 20, eso es un error, que era 0,619, ahora
Fijaos, se da prácticamente al 1,065. O sea, fijaos cómo va evolucionando también el tipo de interés, ¿eh? Entonces, claro, tú cuando vas a evaluar, oye, no, voy a por los 10 años, que es el tipo que suelo coger como renta libre de riesgo, bla, 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 ese tipo de cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, esa es una de las formas de buscarte la vida. A ver, ¿yo a qué tipo voy a trabajar? ¿Cuál es renta libre de riesgo? 0,368. Venga, a partir de aquí, ¿qué pongo? El riesgo de la compañía, ¿cómo lo busco? Pues por gremios o como sea. Te vas buscando la vida, para que veáis un poquito el trabajo que da esto. O sea, en el ejercicio es lo de todo hecho, pero si tienes que buscarlo te vas un poco loco, ¿eh? Pero bueno, el tema es el trabajo habitual. O sea, mira, yo ahora me han embarcado, mira, me pasaron, mira, es noticia de primera plana, mira. Recibí ayer una petición para valorar una de las empresas, curiosamente, más saneadas que tenemos. Es una constructora que tenemos aquí. Es una pequeñita, pero bueno, parece ser que hay ofertas interesantes de algún mastodonte que quiere invertir. Además, parece que hay uno de los socios que se quiere ir de la compañía porque quiere invertir en otras cosas. Me ha pedido que haga la valoración de la compañía. Bueno, pues con todos estos merdes me tendré que meter. O sea que, por cierto, esto lo tengo, me han dado un plazo para sacarlo de 6 meses. O sea, para que veáis que esto no se hace en 10 minutos. O sea que, bueno, veremos a ver qué pasa. Venga, hola Norma. Bueno, seguimos. Aquí veis, por ejemplo, muchas más cosas sacadas de todo esto. Fijáis, aquí abajo os pongo la web, el tesoro, sites, default, files, estadísticas, etcétera, etcétera, ¿no? Son únicamente ejemplos para que veáis cómo se van obteniendo los datos. Aquí otra, bolsas y mercados, aquí buscas rentabilidad media esperada de la cartera del mercado, revisa bolsas y mercados. Esto, cuidado, repito, al pasarlo, digamos, al sistema, por la razón que sea, se me ha saltado esto. Espero cuando os lo cuelgue en el tablón, esto aparece perfectamente diferenciado. Esto, la verdad es que da una mala imagen terrible. En fin, os pido disculpas por ello. Venga, seguimos a lo nuestro, con lo que nos sé. Más datos. Os he puesto unas cuentas. Bueno, pues a ver, ¿cuál es el WACC? Pues es el coste de capital ajeno descargado de impuestos, ahora veremos por qué, más el coste de capital propio, ambos ponderados por sus pesos respectivos. Aquí os pongo una pequeña llamada que no es la panacea, pues uno de los fallos del WACC es que no contempla posibles cambios del capital de la compañía. Por ejemplo, ¿quién te dice, si hago una proyección de aquí, no sé, a 5 años, que te dice que a lo mejor el año que viene hace una ampliación de capital, luego toda la proyección que dice se va a hacer puñetas? Si yo no tenía esta información, por ejemplo, ¿no? O sea, que no veas que lío me meto. Pero bueno, a lo que íbamos. Esto de aquí, el tema descargado de impuestos. Vamos a ver. A ver, los intereses que se pagan por la deuda ajena que tienes, esto entran de lleno en lo que es el coste de la compañía. Por consiguiente, cuando tú haces la cuenta de resultados, tienes ventas, el coste de ventas, bla, 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 y en los impuestos que pones al final entra también la parte correspondiente a los intereses que es pagado por la deuda. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Pues mira, la deuda ajena que tienes a lo que es el importe de esos intereses, o a ese tipo de interés, perdón, el 3, el 4, el X% que sea, has de aplicarle esta especie como de corrector que es 1 menos el tipo de interés, por ejemplo, impuestos de sociedades que se tiene en este ejercicio. Ya lo veréis luego en esto, lo veréis con mayor facilidad. Digamos, esa es la expresión básica que vamos a trabajar con el tema del WACC. Inciso. En el ejercicio, lo digo porque en esta tercera actividad yo os voy a ayudar a tope, porque me interesa que lo cojáis bien para que luego la evaluación final la hagáis de forma correcta y además suave y sin agobios. En esta tercera actividad, hay dos partes claves. Una es el cálculo del WACC, veréis que en la actividad ya pone primero, calcula esto el WACC, y luego te pide que calcules los flujos, ¿verdad? Vale. Yo os recomiendo y os pido, si queréis hacerlo bien, el que no quiera no pasa absolutamente nada. Haced el tema del WACC primero y me lo enviáis por correo electrónico, a mi correo. El WACC me da esto y me enseñáis cómo lo habéis calculado.
Si es correcto, yo os diré, vale, con lo cual ya tienes ya garantizado la primera parte de la actividad y con las garantías de que al menos cuando tú calcules el valor de la compañía, sabrás que está descontado al tipo correcto. ¿De acuerdo? Cuidado con esto. Repito, os recomiendo, si queréis, yo me brindo gustosamente a repasaros esta primera parte de la actividad. Mira, he calculado el WAP y me sale esto. Y lo calculo así, así, así. Si queréis el Excel, ¿no? Y yo, pues de acuerdo, perfecto. Lo tienes bien, tira millas y adelante. Puedes seguir con el resto. ¿De acuerdo? O sea que tenéis tiempo hasta el día 29, o sea, tenéis 6 días, o sea que tenéis tiempo para trabajarlo, ¿verdad? Pero me refiero que creo que podemos hacerlo sin ningún problema. El que no quiere hacerlo, no pasa absolutamente nada. Y se la vuestra y yo no tengo nada que decir. Ahora, creo que es una oportunidad que yo sinceramente no la desaprovecharía. Yo digo, me brindo, encantado de la vida, y yo os puedo decir que las anteriores ediciones lo hemos hecho así y ha ido fantástico, sinceramente, ¿de acuerdo? Que lo sepáis, ¿vale? Venga, seguimos. Ya veo qué pasa aquí. Por la razón que sea, ha desaparecido la fórmula. Maldita sea su estampa. Claro. A ver, aquí en este espacio vacío, lo que tiene que figurar es aquello, valor igual a, es la primera, ¿os acordáis la anterior videoconferencia, ¿no? Que aparecía aquello coste, flujo de caja, partido por uno más, etcétera. Aquí va, no sé por qué, me ha desaparecido tú. Maldita sea. Qué pena. Bueno, sabéis de qué va, no me preocupa, lo que me interesa es lo que viene después. Seguimos. Fijaos, vamos a ver. ¿Cómo diantre calculamos esto? ¿Qué es lo que interesa? Mire, partimos de la cuenta de resultados habitual, creada de esta manera. Ventas menos coste de venta, nueva margen bruto, quítale coste de personal y otros costes, y quítale las amortizaciones y veremos al beneficio antes de intereses e impuestos, BAI. A eso le quitamos los gastos financieros y tenemos beneficio antes de impuestos. Quitamos los impuestos y tenemos el beneficio neto. ¿Vale? Ya os aviso que para calcular los flujos, al final vamos a partir de aquí, del beneficio antes de intereses e impuestos. Vamos a partir de aquí, ¿de acuerdo? Que lo tengáis claro. ¿Cómo llegaremos hasta aquí? Bueno, pues a base de, tenemos la cuenta de explotación, si queréis, hacéis todo, llegáis hasta beneficio antes de impuestos o hasta beneficio neto. Entonces, ¿qué tenéis que hacer para llegar hasta aquí? Pues lo que aquí has quitado, vuelvo a sumar. De tal manera que vamos a partir siempre de aquí. Motivo para esto. Vamos a ver. Hay evaluadores que dicen, no, yo meto en el gasto financiero. ¿Por qué? Pues porque me he enterado que la cosa va a seguir igual y vamos a seguir el mismo esquema. Bueno, vale, tú mismo. No es razonable porque lo más normal del mundo es pensar que cuando una compañía compra a otra, por ejemplo, el nuevo equipo, el nuevo propietario diga, bueno, muy bien, perfecto, pues ¿sabes qué? Ella se financiaba así, pues ahora va a ser así, porque yo entiendo que mi forma de financiarme es mejor o lo que sea, ¿no? Por lo consiguiente, a la hora de valorar a la empresa, quítate más gastos financieros porque no interviene para nada. Es absurdo que metas en el valor los gastos financieros que has tenido. No hace ninguna falta porque te lo van a tirar todo atrás. Entonces, esta era, digamos, la teoría que había por medio. ¿De acuerdo? Entonces, perdón, antes. Perdón, antes. Volvemos al WACC. Muy importante esto. El WACC, hasta hace muy poquito tiempo, se consideraba que el dinero de la empresa, los fondos propios, el dinero, digamos, que los socios habían aportado, eran el capital social. Los socios no han aportado nada más que el capital social. ¿Qué sucede? Que este capital social ha ido teniendo una función, la empresa ha ido trabajando con él, patín patá, ha desarrollado su trabajo, etcétera, etcétera, muy bien, correcto, y hemos llegado a una situación actual en la cual tenemos los fondos propios. ¿Qué recoge la implicación de fondos propios? Pues recoge capital, reservas, beneficios no distribuidos quizá, la reserva puede ser legales y voluntarias, beneficios no distribuidos, etcétera. Por ejemplo, en el ejercicio nuestro, fijaos, que os dice, los fondos propios son 550.000, quiero recordar. Pero hay una notita que os dice, capital social está compuesto de tal manera que el capital social son 600.000. Luego, si capital social son 600.000 forma parte de los
propios. Si dice que los fondos propios son 550, ojo, cuidado, atención, aquí hay tomate, aquí hay algo dentro. Pues ahora todo esto. La reserva, ¿esto qué significa? Pues que si este capital de 600.000 hay reservas que son, como sabéis el porcentaje que es, y resulta que aún y así con reservas, si es que las tiene constituidas, que quizá todavía no las tiene, y encima los fondos propios son menores a todo eso, significa que unas pérdidas acumuladas importantes. ¿Qué está pasando? Pues que hasta no hace demasiado decía, no, capital ajeno, capital social y se acabó. No, hoy en día hay que argumentar el porqué, evidentemente, pero puedes hacerlo tanto considerando solo el capital social como los fondos propios en sí. Cuidado porque de hacer una forma u otra, los pesos de fondos propios y ajenos varían y el WACC también. Ojo con eso, ¿eh? Es decir, si utilizamos el capital social como fondos propios, es decir, como capital propio, como KE que decimos, el WACC saldrá más alto. Si utilizamos los fondos propios, el WACC saldrá un poquito más bajo. Y obviamente la valoración de la empresa será diferente. Hombre, esto se puede aprovechar, por ejemplo, para calcular el famoso GAP, perdón. Pues mira, si esto puede ir entre tanto y tanto, según utilices un WACC u otro, ¿no? Eso podría servirte, mira por dónde, para calcular ese GAP. O sea, repito, cuidado con esto. Para calcular el WACC, podéis utilizar o el capital social exclusivamente o los fondos propios, como está. ¿De acuerdo? Ambas respuestas son válidas. Veréis que en la solución que yo publique, veréis que tenéis las dos valoraciones y los dos WACCs, que lo sepáis, lo tenéis los dos, porque cada uno elija el que le parezca oportuno. Las dos son válidas, ¿eh? Eso sí, hay que explicar por qué. No tirar millas, bueno, ¿y esto por qué lo utilizas? Acordado que os comenté, tú a un cliente puedes hablar con él, pero por ejemplo, si un día te toca hacer una valoración y tienes que ir a un juzgado, que no te pase nada, ¿eh? Creo que lo comenté, ¿no? A mí me tocó una vez y aquella gente lo que quería no era... ¿Por qué utilizas el 4 en lugar del 18? Hombre, es que verá usted, el riesgo... No. ¿Por qué el 4 en el 18? Y no emitía nada más. O sea, cuando se juega el dinero de verdad, la teoría a veces molesta. Sinceramente molesta, ¿eh? Bueno. A lo que íbamos. Entonces, volvemos aquí. Entonces, una vez tenemos ya la cuenta formulada, vamos desde buy y hacemos lo siguiente. Sumamos las amortizaciones. Fijaos en la cuenta de explotación. Esto. ¿Por qué? Pues porque no suponen salida de dinero. Estamos calculando el cash flow. Restamos las inversiones en capital, lo que se llama el CAPEX. Esto es inversiones en activo fijo. Si no recuerdo mal, en la actividad que os pone 100 millones al año, una cosa por el estilo. Es un concepto activable, pero que sí supone salida de fondos. Fijaos que en la actividad que os he puesto, parece que no les hayan pagado. O que se haya pagado cash, así por las buenas. O sea, no te dice cómo se ha pagado. Cuando lo habitual es que se pague, bueno, pues se da una entrada, el resto se va pagando unos determinados plazos, ¿no? Aquí para eliminar estas cosas no lo hemos puesto, o sea, consideramos que se paga de entrada y se acabó, ¿no? No para. Sumamos amortizaciones, restamos esto y, cuidado, restamos la variación marginal del capital de trabajo. Es decir, restamos la variación marginal del capital circulante, punto, así de sencillo. ¿Qué es el capital circulante? Activo circulante menos pasivo circulante. ¿Qué se toma para el capital de trabajo? Stocks, clientes y proveedores. ¿Cuál es el capital de trabajo? El capital circulante es las existencias que tienes, más los clientes, es decir, las ventas que has hecho, menos los proveedores, menos las compras que has hecho. Y para calcular esto utilizamos las fórmulas de las rotaciones. ¿Acordáis? La rotación de clientes, que es ventas dividido por 360, se trabaja siempre con el año comercial, año de 360 días. Ventas entre 360 multiplicado con los días de cobro al cliente, ¿verdad? Proveedores es lo mismo, el coste de las ventas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad lo único que utilizamos es esto de aquí, la primera parte. ¿Por qué? Porque nos interesa ver qué está pasando, por ejemplo, qué nos queda a final de año
de estos clientes, de estos proveedores y de este stock. Entonces, fijaos, un ejemplo. Veréis que sospechosamente estos datos que os doy son prácticamente los mismos a los que tenéis en la actividad. Supongamos existencias de 200 unidades monetarias, clientes de 300 y proveedores de 100. Ventas 2.000 unidades monetarias. Venga, coste de ventas 60%, ventas uniformemente, tal. De acuerdo. Interesante, los clientes pagan a 60 días, pagamos a proveedores a los 30 días. Cuidado, esto significa ya, aquí podemos empezar a tener problemas en la caja. Nos pagan 60, pagamos a 30, ojo, o hemos subido mucho los precios, mal asunto. Y en stock tenemos para 15 días. ¿Cuáles serán los divisores? Clientes, entre 60. El divisor de clientes será 6, proveedores 12, existencias 24. ¿Y esto cómo diantre funciona ahora? Estas tres diapositivas de aquí son la madre del cordero para esto. Aquí es donde la gente suele tener más problemas. Cuidado con esto, ¿eh? Si no se entiende, se repite. Si no lo veis, mandar correo electrónico. Estoy encantado de la vida de explicarlo una vez más y una vez más, ¿vale? Aquí os he puesto un ejemplo. Fijaos, periodo N, aplicando a la actividad nuestra. Periodo N, fijaos, existencias son de 200, clientes de 300 y proveedores de 100. ¿Cuál es el capital circulante total? 400. Vamos al final. ¿Cuáles las existencias? Fijaos que las existencias son ¿de dónde salen las existencias? Esto es lo primero. Por ejemplo, clientes. ¿Cuáles son ¿cómo se llama? Las ventas que son 2.000. ¿Cuál es el divisor? 6. Eso indica que al final del ejercicio, se supone que nos queda por vender 333,33. En existencias, nos quedarán por vender, por aplicar 50. En proveedores, quedan por pagar 100. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, de la misma manera que el periodo teníamos 200 más 300 más 100 son 400, ¿qué tenemos el periodo en el más 1? 283. En el más 2, 297. Y en el más 3, 312,38. ¿Cómo diantre se calcula el valor marginal? Pues fijaos, de aquí, o sea, del periodo más 1 al periodo n menos 1. De periodo de menos 2, n más 2 a n más 1. Y de periodo n más 3 a n más 2. Entonces, fijaos, por ejemplo, que en el periodo n más 1 tenemos un working capital negativo. O sea, de 183 venimos de 400. Mientras que el periodo n más 2 y n más 3 lo tenemos positivo. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede? Yo os he dicho, fijaos, que se resta la variación marginal de capital de trabajo. ¿Qué sucederá aquí? Pues que en el primer periodo, eso no se restará, eso se hará sumando. Si resto un número negativo, estoy sumando. Esto, digamos, es anecdótico, para que lo veáis un poquito. Se resta esto. El valor marginal de capital circulante. Se resta esto, ¿de acuerdo? Bueno. Hasta aquí bien. Llevamos ya casi una hora, Hasta aquí bien. ¿Sigo? Venga. Atacamos. Venga. La tasa G. Ay, amigo. La tasa G. No hay método válido para hallarla. Como suena. Y aquí os he puesto un pequeño discurso que es la realidad. Argumentos los que quieras. Que es equivalente a la inflación estimada, que podría ser el crecimiento histórico del PIB, lo que tú quieras. La práctica habitual se suele utilizar este intervalo, del 1 al 3. Parece que sea muy pequeño, pero hemos de tener en cuenta que hablamos de perpetuidad. Lo que estamos diciendo, fijaos, estamos diciendo que durante toda la vida de Dios, con perdón la expresión, vamos a decir que esta compañía va a seguir creciendo. Cuando a lo mejor tiene una pandemia y te vas a hacer puñetas, hablando mal y pronto. Pero la perpetuidad, nuestra idea, nuestra estimación es que esta compañía va a seguir creciendo, va a seguir creando flujos.
que nuestra idea es que sean superiores. ¿Qué sucede? Si resulta, eso lo veremos luego cuando apliquemos la expresión matemática concreta, si resulta que tenemos una previsión por indicios, no sé, por indicios de mercado, indicios del sector en el cual está encuadrada la compañía, lo que sea, de que a lo mejor, si estamos haciendo, por ejemplo, una proyección de 10 años, por decir algo, ¿no? Y tenemos la idea que en 5 años aquí puede haber una debacle de campeonato, pues yo pudiera ser que para ese momento concreto, en lugar de aplicar una G del 1%, del 3%, aplico una G del menos 2%. Con lo cual, veréis que lo que os decía, hay una diapositiva anterior que decía uno de los problemas que era que consideramos que esto crecía siempre. El WACC crecía siempre. Ojo, es que a lo mejor los componentes del WACC resulta que no crecen siempre. Pero en principio nosotros en nuestra estimación suponemos, confiamos en que el crecimiento va a ser sostenido. Por eso se suele utilizar crecimientos tan pequeños porque estamos hablando de perpetuidad. Yo puedo calcular, por la información que tengo, mira, este año creceremos un 3%. Que la economía tirará un 6%, sí, bueno, pero yo me conozco el paño y mi sector no sé cómo tira. ¿Sabes qué? Hago una cosa conservadora, me quedo en el 3. Mira, si crees con 7, maravilloso, ¿no? Voy al 3, que eso lo tengo prácticamente seguro. Lo que no puedo hacer yo es, si está previsto, por ejemplo, que España, por decir algo, o no sé, el país que sea, va a crecer a un 5%, no, pues mi empresa crecerá al 19%. Puede ser, es posible, probable, no lo sé. O sea, cuidado con esto. Por ese motivo se utilizan estos gaps tan pequeñitos, no es por otro motivo. Venga. Entonces, una pequeña digresión que además va bien porque precisamente en el ejercicio os hago esta pregunta. La diferencia entre el valor contable y el valor dinámico. La diferencia básica es que el valor dinámico es el que tú calculas tras efectuar un análisis a través de un método dinámico como es este. Diferencia. El primero lo que ya ha pasado, el segundo viene las expectativas que tenemos. Punto. Es tan sencillo como esto. Tan sencillo como es. No tiene más. Esto es un poco de perogrullo en realidad. Bueno. Entonces, resumiendo, cálculo concreto. Acordad lo que hemos dicho, Es decir, teníamos, permitidme que vuelva atrás. Tenemos la cuenta resultado. ¿Vale? Entonces, sumamos y partimos, acordaos, partimos de aquí. Bien. Acordaos. Sumamos amortizaciones, restamos inversiones de capital, en el activo fijo, y restamos la variación de capital de trabajo, ¿vale? Bien, entonces, hemos hecho toda esta historia, lo hemos visto, perfecto. Vamos a ver. Entonces, fijaos, con eso calculamos los flujos de cada ejercicio. Cuando hemos calculado esto, decimos, bueno, hay que calcular a partir, por ejemplo, yo he proyectado 5, 3, 4, los que ejecutan. Oye, la empresa en sí tiene que seguir funcionando. Pues hay que calcular lo que se llama la perpetuidad. A partir de ahí, ¿qué pasa? Bueno, pues a partir de ahí, lo que se hace es aplicar al último de los flujos calculados esta expresión. Esta expresión se calcula matemáticamente, no tenemos ahora tiempo para meternos en ello. Os pido un acto de fe. Es esta la expresión que se utiliza. Se utiliza de la siguiente manera. Fijaos, el flujo que hemos calculado, el último, en nuestro caso la actividad será el tercero, lo multiplicamos en el numerador por esto, por 1 más G, que es la tasa de crecimiento, y lo dividimos por la diferencia entre el WACC que hemos calculado y esa tasa G. Con esto obtenemos lo que sería, digamos, en principio, todos los flujos que va a generar esta empresa in eternum a partir del último que hemos calculado. Fijaos qué barbaridad estoy diciendo, pero la idea va por ahí. Entonces, este cálculo que hemos obtenido, lo añadimos al último de los flujos obtenidos. De tal manera que tenemos el flujo que habíamos obtenido en el 1, el flujo que habíamos obtenido en el 2, y el tercero, ¿cuál será? Lo que habíamos obtenido más esta perpetuidad. Bueno, pues a estos nuevos flujos, por así decirlo, esto lo actualizamos todo al tipo de interés convenido, al WACC convenido. Repito, calculamos los flujos. Una vez obtenidos, sobre el tercero calculamos el residual, aplicando esta expresión. Obviamente veréis que el cálculo residual será mucho mayor que el tercer flujo que habéis obtenido. No os asustéis, esa es una cantidad exagerada. Es perfectamente lógico. Entonces, esa última perpetuidad la añadimos al tercero.
Con lo cual tenemos el primero que teníamos, el segundo que ya teníamos y el nuevo tercero, que será lo que teníamos antes más la perpetuidad. Y esos flujos los actualizamos al tipo de interés convenido, al WACC convenido. Entonces, vamos a hacer un ejemplo concreto. Supongamos, esto, repito, ahora vamos a hacerlo así un poco, digamos, a uña de caballo. Tenemos tiempo más que de sobras. Dudas que tengáis, la tenéis ahora, las preguntáis. Y si no, atacaremos, digamos, durante la semana con correos electrónicos cuando queráis. Fijaos, tenemos aquí lo que es decir, una cuenta de resultados como la anterior. Ingresos por ventas, fijaos, del 18 al 22, ¿verdad? Muy bien. Los consumos, que serían los, ¿cómo se llama? Los costes de las ventas, aquí le llamamos consumos, es el gasto de personal, otro gasto de explotación, amortizaciones, con lo cual llegamos al beneficio de intereses e impuestos. De intereses y tasas, se ponen aquí, ¿de acuerdo? Será de donde saldremos, Quitamos los intereses, que los gastos financieros, tenemos el beneficio de impuestos, es el mismo que de antes, ¿os acordáis? Bien. ¿Qué hacemos? Fijaos bien qué hacemos ahora. Entonces, fijaos, para hacer lo que vamos a hacer ahora, hemos tenido estas informaciones que tenemos aquí. La empresa prepara un plan de inversiones en activo fijo. Hechas inversiones pueden estimarse anualmente en un importe cercano a 200.000 euros anuales durante todo el periodo que estamos estudiando. Es decir, fijaos que estamos estudiando del 18 al 22, ¿vale? Bien. Entonces, se prevé una necesidad de capital circulante en torno al 5% de la facturación. A 31 de diciembre, el capital circulante era este. Cuidado, porque esto sería una forma diferente de calcular, como veréis, de calcular lo que habíamos dicho, el working capital, ¿os acordáis? El marginal del working capital, ¿os acordáis, no? Aquí ya os dicen, porque no nos dan como digamos, las existencias, no nos dan, ¿qué te diré yo?, a cuánto pagan los clientes, a cómo pagan los proveedores. No nos dice nada de esto, entonces la forma de calcularlo es esta, como veremos luego. Entonces, a ver, el cálculo del coste medio de la deuda, es decir, lo que sería la KE famosa, perdón, disculpa, lo que sería el WACC, el coste medio de la deuda, de los recursos propios y del coste medio ponderado del capital, arroja un resultado del 14,69. Ese es nuestro WACC. Según balance, la deuda que tiene la empresa es de 15 millones de euros. Veremos luego para qué viene la deuda, que es muy interesante. Se piensa que la tasa de crecimiento para cálculo de valores de la famosa G es el 2%. Y resulta que el patrimonio neto asciende a 10 millones de euros. ¿Vale? Aquí no nos dicen ni qué capital tienen, nos dicen únicamente que hay una deuda de 15 millones. El patrimonio neto es esto, patrimonio neto, acordaos que es activo menos pasivo, quitando, etcétera. Lo conocéis, ¿verdad? Venga. A partir de aquí, ¿qué hacemos? Fijaos. El resultado, fijaos que es lo mismo que teníamos antes. ¿Qué hacemos? Para llegar al famoso EBITDA, perdón, al famoso beneficio de interés e impuestos que decíamos, para llegar aquí, pues aquí, a este de aquí, a este resultado, ¿qué hacemos? Le añadimos los impuestos y los intereses, con lo cual estamos ya en el byte, que es lo que nos interesaba, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué hacemos aquí? Sumamos las amortizaciones, como decía, ¿veis? Quitamos inversiones en activo fijo, amortizaciones, fijaos lo que viene ya de la cuenta de resultados, En activo fijo, hemos dicho una media de 200.000, ¿no? 200.000, venga. Variación de capital circulante, fijaos, ¿cómo lo calculo aquí? ¿Cómo lo hemos calculado? Para el 2018, acordaos que veníamos de 300. ¿Y qué se considera que es el 5% digamos, de las ventas? Pues este capital circulante, ¿qué es? Fijaos, si hacéis este cálculo, veréis que la diferencia son estos 120. ¿Por qué? Fijaos, el 5% de 8.400 son 420. Si a esto le quitas 300, te daba un resultado positivo de 120. Acordaos que iba de aquí, o sea, el anterior, acordaos que teníamos una existencia de 300. ¿De acuerdo? Entonces, tira de izquierda a derecha, para entendernos, de derecha a izquierda, de 2018 a 2017, estos son 420, menos 100, era positivo, por eso estamos restando. Y así hemos calculado sucesivamente los anteriores, los restantes, ¿vale? Bien. Tenemos el cash flow operativo. A este le quitamos los impuestos sin duda del
que teníamos en la anterior, y tenemos el cash flow libre. Entonces, aquí tenemos, digamos, los flujos de caja que vamos a utilizar. Bien. Entonces, esto es lo mismo que tenéis que hacer vosotros en la actividad. Amigo, me cago en la polleta, otra vez me ha saltado esto. Dios bendito, qué mal. Vale, os explico, mira. Estos son los flujos anteriores. Os repito, como el PowerPoint que os envíe está todo, no está saltado, lo entendéis perfectamente, no tiene nada más. Fijaos, el flujo que os decía, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, ¿vale? Y ese es el último que hemos calculado. ¿Cómo de antes se calcula el valor residual? ¿Os acordáis que decíamos, esto lo multiplicamos por 1 más G, 1 más 2% en este caso, que daba, esto lo he desglosado en dos partes, Este es, digamos, el numerador por este flujo me da esto, y ahora esto se divide, o sea, el resultado se divide por la diferencia entre el WACC y la famosa G. O sea, aquí lo que dice son 3.691,84, que está redondeado, dividido por 14,69 menos 2%, nos da 29.096. Este es el valor residual, ¿vale? Entonces, si calculamos ahora todo esto, el valor actual de los flujos de caja de estos de aquí es 11.167,60. ¿Cómo se calcula esto? Veo que se me ha saltado, ahora lo explicaré, no os preocupéis. El valor actualizado del VAN al 14,69 de estos flujos de caja, la suma da 11.167,60. El VAN de este valor residual a este mismo WACC da 14.000 y pico. Si a esto le quitamos las deudas, que acordaos eran 15 millones, esto está en miles, el valor de la empresa da 10.831,21. ¿Vale? Pero, amigo, acordad lo que decíamos en los datos, ¿no? El patrimonio neto son 10.000, o sea, 10 millones. ¿Y esa diferencia qué es? Pues es el fondo de comercio, que es el goodwill famoso, que tenéis también explicado, digamos, en la teoría que os he puesto para el estudio del módulo. Esto es una anécdota que me interesa que veáis, que no os pido ni en la evolución final, ni en esta tercera actividad, ni mucho menos, el que quiera si que no los haga, en la solución yo no lo voy a poner, ya os lo aviso, pero para que veáis un poquito cómo funcionan estas cosas. Entonces, fijaos, en la siguiente, la siguiente diapositiva viene la explicación de cómo de antes se calcula esto. Lo que pasa es que se me ha montado mal. Entonces, fijaos, hay dos métodos. Uno, aplicando a cada uno de los flujos la expresión flujo de caja por 1 más I, teniendo en cuenta el exponente que hay que aplicar en función del puesto que ocupe cada uno. Por ejemplo, la autorización y flujo de 2018 lo tiene mediante la expresión, acordaos que el flujo era 3.277,15, dividido por 1 más 0.1469, que es el WACC, puesto en tanto por 1. La del flujo de 2019 es lo mismo, pero fijaos que aquí esta expresión es 1 más 0,1469 elevado al cuadrado. Es decir, que aquí ¿qué se ha ido haciendo? Fijaos, 3.277 partido por 1 más 0,14, 3.085 partido por 1 más 0,14 al cuadrado, 3.200 por 1 más 0,14 al cubo, etcétera, etcétera, a la cuarta y a la quinta, ¿vale? Se ha ido calculando así. Y entonces, este se ha calculado mediante lo mismo y elevado también a la quinta. Eso eleva a la quinta. Esto es una de las maneras. Y la otra, la más sencilla, es simplemente ir a la propia hoja Excel y coger aquello lo que se llama la función, ¿verdad? La función X, cogéis, sería la VNA, que mal escribo, VNA, y aquí tenéis lo que sería, supongamos, me lo invento, B12, por decir algo, B12, punto y coma, y aquí tenéis un intervalo, supongamos que es, ¿qué te diré yo? No sé, de B7 hasta 2 puntos
No se me marca, vaya, no se me marca, sí, B siguiente hasta B, por ejemplo, 12, por decir algo, ¿no? Y ¿esto qué es? Esto de aquí simplemente es el WAC, y esto de aquí es el intervalo, que sería esto. Esto de B7, 8, 9, supongo que en este caso sería el 7 al 11, ¿verdad? Esa es la otra forma de calcular digamos, lo que sería el WAC, perdón, el valor de la compañía. Disculpadme que esto se ve fatal, me sabe, incluso se me ha borrado lo que os he escrito antes. Son las dos formas de hallarlo. A ver, es interesante calcular, por ejemplo, de esta manera, porque esa forma puede sacarse, como veis en la hoja que os han mandado de prácticas o de guía, veis que hay un apartado que pone la perpetuidad supone este porcentaje en el valor de la compañía, etcétera, etcétera. Cuidado con esto que es interesante que lo veáis. Venga, seguimos un poquito y acabamos aquí. Entonces, fijaos, hay una serie de sensibilidad que lo tenéis en la hoja que os he enviado, que es la siguiente, fijaos. Eso es lo que sirve, por ejemplo, para calcular los famosos ¿cómo se llama? Intervalos. Fijaos, ¿con qué hemos trabajado? La tasa del 14,69 y la tasa de crecimiento del 2. ¿Qué hemos obtenido? 10.831,28. ¿Vale? Si hubiésemos trabajado con el WACC del 11,5 y crecimiento el 1, hubiésemos tenido 18.427. Si hubiésemos trabajado con 16 y el 2, 8.376. Esto, digamos, es lo que un análisis de sensibilidad. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? Esto es lo que se suele utilizar también para calcular los intervalos. Esto no os lo pido en la actividad, yo lo pongo en la solución, el que quiera que lo haga, bueno, es más, como habréis visto en la hoja, como comentaremos ahora, pues hay unas tablas abajo, o sea, si queréis lo podéis hacer, si no, no lo hagáis, que yo no os lo pido, ¿de acuerdo? Venga, y vamos acabando. Interesante esto. ¿Y qué inconvenientes hay en este método de descuento de flujos de caja? Cuidado, que es el más fiable, el que se va utilizando más. A ver, toma en consideración variables clave del negocio, flujos de caja, volatilidad, sensibilidad. Cuidado porque esa volatilidad puede variar con muchísima rapidez. El análisis de sensibilidad determina varios escenarios. Hay que ver qué pasa con la tasa de descuento. Se concentra gran parte del valor residual, o sea, transporta el problema al futuro, en una palabra. Y, por ejemplo, es muy difícil de aplicar en empresas en fases muy tempranas de vida. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Las startups, por ejemplo, cuando llevan 2 años, no hagas flujo de caja, pero te equivocarás, de todas, seguro, sin mayor problema. Bueno, acabamos ya. Y ahora, descoño, ¿y esto qué es? Esto es un libro que os recomiendo que cuando hayáis acabado el máster os compréis. Aparte del libro hay una película que os recomiendo vivamente. Saber lo que es un cisne negro, ¿no? Cisne negro, por ejemplo, es un acontecimiento que nadie espera que suceda, que sucede y que, digamos que, altera todo. ¿Cuál es el último cisne negro que tenemos? A ver qué se le ocurre. ¿Cuál es? La COVID, la pandemia, efectivamente. Es un acontecimiento, algo inesperado, pero que influye en absolutamente todo. Te hunde en la miseria más absoluta. Recomiendo el libro, os lo recomiendo de verdad. Y si tenéis opción de ver la película, os quedaréis, y perdón por la expresión que utilizan los jóvenes ahora, fliparéis en colores. Es realmente bonita, muy interesante, pero mucho, mucho, mucho. Bueno, videoconferencia lista en lo que se refiere a la explicación del tema, ¿vale? Ahora vamos a atacar lo que es la actividad en sí, para que yo os dé un poco la idea de por dónde tenéis que tirar. Venga. Primero, como os digo, primera parte, calcular el coste promedio del WACC de la compañía. Y os dicen, fijaos, el capital social de la empresa está formado de 30 millones de acciones a 20 euros la acción. El valor de mercado de la deuda financiera coincide con su valor contable. En 2007 la rentabilidad media fija esperada, bla, 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 bla. La beta es 1,1. ¿Vale? El coste de la deuda se mantenga, que también lo haga el tipo impositivo. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Fijaos, en realidad, para calcular el WACC, lo que os he comentado antes,
acordad que tenéis, como os he dicho, dos opciones. O consideráis que, digamos, el dinero propio de la empresa es solo el capital social, por eso os digo 30 millones de acciones a 20 euros cada uno, ¿verdad? O tenéis los fondos propios. Elegid el que queráis. No hay ningún problema, absolutamente ningún problema. Eso, de eso. Tema interesante, el valor de mercado de la deuda financiera coincide con su valor contable. Ahí tenéis el valor de la deuda financiera, que fijaos que os pongo fondos propios 500, deuda bancaria 400, proveedores 100. ¿Cuál es la deuda financiera, que es la única que requiere pago? La deuda bancaria. Luego ya tenéis lo que es los recursos ajenos. Ya lo tenéis, 400. Así de sencillo. No hay más historias aquí. Bien. ¿Qué os dicen luego? En el ejercicio 2007, rentabilidad media esperada, tal y cual. Aquí tenéis para calcular, recuerda, lo de los fondos propios, tenéis ¿cómo se llama? El riesgo, ¿cómo se llama? La rentabilidad fija, que es un 6%, como pone aquí, y luego acordáis que tenéis que multiplicarlo por la diferencia, queréis sumarle la diferencia entre rentabilidad de mercado y renta fija, y este paréntesis multiplicarlo por la beta, que es 1,1, con lo cual os estoy dando ya el coste de los recursos propios o el coste del capital social. Ese es el tipo de interés que hay que aplicar a lo que vosotros determinéis como fondos propios o recursos propios. ¿De acuerdo? Bien. Recursos ajenos. Esperamos que el coste se mantenga. Se mantenga. ¿Y cómo diantre obtengo yo el coste de ese recurso ajeno? Pues tenéis en la cuenta de exploración, tenéis unos gastos financieros y tenéis una deuda bancaria. Con eso podéis obtener lo que es el tipo de interés de los recursos ajenos. Efectivamente, Roger, tal cual. Fernanda, te ha contestado el amigo Roger y Verónica. ¿Vale? Ahí lo tienes, ¿de acuerdo? Con lo cual tenéis ya el WACC. Repito, y me vuelvo a ofrecerme, calculadlo, me lo mandáis, yo os digo sí, no, mira lo otro, y luego ya podéis seguir tranquilamente con la actividad, ¿de acuerdo? Lo digo porque de esa forma tenéis ya una parte garantizada, así de sencillo, ¿eh? Bueno, entonces, una vez tenéis esto, bueno, hay que empezar a hacer la famosa, digamos, proyección. Y aquí os dicen, inversiones en activos fijos son 100 millones anuales en los próximos 3 años y se amortizarán linealmente en 10 años. ¿Qué significa? Que la amortización de cada año será de 10. 100 entre 10 son 10. ¿Vale? Importante, amortización de activos fijos anteriores se mantienen constantes. Luego, si tú vas a tu cuenta de explotación y ves que la amortización ha sido de 50, significa que los restantes seguirá siendo de 50. Cuidado, pero en el año 1 tienes más amortización. En el año 2 tienes más amortización, ¿no? Siguen manteniendo los 50 cada año, pero luego va habiendo, en cada año incrementas en 10. Acordad, cada año se invierte en 100 y se va amortizando en 10 años, tal. ¿Eh? ¿De acuerdo? Cuidado con estos detalles. Efectivamente, la amortización a principio de año, a ver, es lo de siempre. Repito, no quiero meter el marzo, no, se invierte el mes de marzo, el mes de mayo, no. Tabla rasa. A primero de año y se amortiza y asunto terminado, tal cual. O sea, no quiero, a ver, os podía haber liado más la cosa, ¿no? Coger y venir así, pues en el primer año se invierte en marzo, el segundo año se invierte en abril, el tercero se invierte en noviembre. Os hago un cirio de campeonato, ¿vale? Que ya teníais que hacerlo, tenía que haberos dado datos, por ejemplo, amortización mensual, etcétera. No os lo doy. Lo hacemos más. Me interesa es que cojáis el concepto. Es decir, al beneficio de interés e impuestos se suman las amortizaciones. Se le quita esto, se le quita lo otro. O sea, es decir, ¿cómo diría? Os doy, digamos, un vehículo sencillo. No quiero daros un Ferrari encima. Porque que no os pase nada si os doy un Ferrari. No sé si me explico.
la cosa va por ahí. Lo que me interesa ahora es que lo aprendáis. Luego ya nos pelearemos, pero me interesa que cogéis el ritmo, cómo se coge. Entonces, fijaos, ahora el tema de capital circulante, los clientes pagan a 60 días, proveedores cobran a 30, y esto es equivalente a 15 días. Fijaos que esto me suena bastante a lo que hemos hecho antes, ¿os acordáis, no? Ventas aumentaron 5% anual acumulativo. Se mantendrá la proporción sobre venta los costes de venta de personal, bla, 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 bla. A partir de aquí, fijaos, dice, el cálculo de valor residual se efectuará con el cash flow del último año, lo que como os he explicado antes, y la tasa de crecimiento será el 3%. ¿De acuerdo? La famosa G es el 3, ¿vale? Bueno, entonces, vamos ahora entonces a la famosa guía para resolver la actividad 3, ¿vale? Venga, un momento, por favor. No podéis verlo esto, ¿eh? Yo estoy, tenéis la vídeo por un lado y espero que, digamos, que hayáis cogido lo que es la hoja que os envié ayer. Lo digo porque de esa forma podemos verlo mejor. Entonces, fijaos bien, mira. Fijaos que os he puesto solución X y Z, tal y cual. Fijaos que en la primera columna D, es el ejercicio, digamos, cerrado. Ventas 3.000, coste de venta 1.800. Fijaos que he puesto el porcentaje sobre ventas. Hay un margen bruto 1.200. Y aquí todos los datos, digamos, que dan lugar a lo que hemos visto en la cuenta de explotación. Sin más. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, 2008, 2009, 2010 son los tres ejercicios siguientes. Venta, incremento anual, 5%. ¿Qué tenéis que hacer aquí? El 2008, pues aplicar el 5% a esas 3.000 y sumarlo. A lo que dé el 2008, aplicar el 5% y sumarlo. En una palabra, tenéis que, es un 5% acumulativo en cada año, ¿vale? Coste de las ventas, pues mira, tenéis que, digamos que, respetar ese 60%. Fijaos que ese 60% en el coste de las ventas es la proporción que hay en las ventas y lo que yo he pagado a mis proveedores. El 60% de 3.000 son 1.800. Esto se ha de respetar en todos los ejercicios, ¿vale? Personal, ya os dicen cómo tiene que incrementarse. El porcentaje sobre las ventas. Fijaos que aquí os he puesto, con toda la intención del mundo, el porcentaje lo he puesto con 2 decimales. ¿Por qué? Porque si esto, por ejemplo, le pongo sin decimales, aquí os saldría 17. Y sería la primera fuente de errores, porque aquí amortizaréis al 17%, pero calcularéis al 17%, con lo cual ya teníamos el ejercicio mal. Es el 16%, es decir, si tú calculas qué porcentaje hay entre el personal, que son 500, y las ventas son 3.000, es el 16,67%. Y es el que tenéis que aplicar también el incremento de gasto de personal. Otros costes, ¿cómo se incrementan? El 3%, vale. Amortizaciones, fijaos que abajo tenéis, dice 4.1 amortizaciones. Fijaos que ya os he puesto, adrede, anteriores, 50, 50 y 50. ¿Vale? ¿Cuál es la inversión de 2008? 100, ¿no? ¿Cuánto se amortiza cada año? 10. Pues ya está. Te está diciendo... No, ya os he dicho, Luis, es que no puedo... a ver, espérate un momento, voy a ver si puedo hacer alguna cosa. Permíteme un momento. Permíteme un momento. Permíteme un momento, porque... Permitidme un instante, porque hay una opción. Nosotros los profesores tenemos también a veces sesiones de formación, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De la herramienta esta, ¿no? Y nos explicaron un método para compartir. Permitidme un momento, voy a hacer un invento. Vamos a ver si sale. A ver si funciona. Teóricamente nos voy a compartir mi pantalla. No. No ha salido, no ha salido, no. No ha salido. No ha salido.
No sé. No. No me ha salido, maldita sea. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mala suerte. No, es que no he logrado ver la cuestión de... me hubiese gustado que pudiese compartir como la pantalla para que viese lo que voy marcando. Espero que podáis hacerlo en vuestra propia pantalla, ponedlo. Yo os iré diciendo dónde estoy marcando, ¿eh? Entonces, decíamos el tema de las amortizaciones. Si os fijáis en la fila 38 de la fila, de la hoja esta, pone anteriores, que ya son, digamos, los 50, acordáis, se sigue manteniendo lo que teníamos anteriormente, y acordaos que según la cuenta de resultado era de 50, ¿vale? Entonces, fijaos, cada año se invierten 100 millones, que se amortiza en 10 años, significa que cada año se amortiza en 10, ¿eh? Por consiguiente, inversión en 2008, ¿cuánto se amortizará en 2008? 10. En 2009, ¿qué tenemos? 10 más lo que teníamos en 2008 y así sucesivamente. De tal manera que al final os saldrá el total de las dotaciones de amortizaciones, ¿vale? En el Working Capital tenéis que hacer lo que os he explicado antes, ¿os acordáis de ver, por ejemplo, en el caso de existencias, tenéis que coger lo que es el coste de las ventas, dividido por su divisor. En el caso de existencias, acordaos que era de... Lo habéis visto antes, ¿no? Hay que calcular el divisor correspondiente según lo que hemos dicho, que las existencias se mantienen tanto, etcétera, etcétera. Así tenéis que ir calculando esto. Entonces, una vez tengáis lo que son, digamos, tanto de existencias, clientes y proveedores, tenéis el working capital total y el marginal, acordaos que es 2008 menos 2007, 2009 menos 2008, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el WACC aquí ponéis el que habéis obtenido la primera parte de la actividad. Por consiguiente, recomendación. Añadir a esta hoja que os he mandado una adicional, ponéis cálculo del WACC y aquí únicamente con que es la referencia a la casilla lo tenéis ya calculado, ¿vale? Sin mayor problema. Y finalmente abajo tenéis lo que es la sensibilidad de la valoración. Que eso si queréis lo hacéis y si queréis no lo hacéis. Eso es un tema, digamos, voluntario si queréis hacerlo. Entonces, a mano derecha tenéis cálculo individual de la aportación de cada periodo de valor de la compañía. Y veréis que aparecen los cash flows. En este momento lo que tenéis es el cash flow total que aparece, porque claro, no habéis rellenado la parte de arriba, ¿no? Cuando tengáis los cash flows correctos, aquí os aparecerá ya, digamos, el total y luego, según la actualización al tipo de WACC. Y veréis, digamos, lo que es la proporción de lo que es la perpetuidad dentro de lo que es el cálculo total, etcétera, 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 sin más. Me sabe muy mal, me cago en la polleta no haber podido compartiros eso, qué pena. Pero bueno, espero haberos ayudado un poquito con eso. Repito y permitidme que me vais a decir a vuestra abuela por lo pesado. Os recomiendo vivamente calcular el WACC primero. Lo tenéis calculado, me lo enviáis. Yo digo, lo tienes bien, tira millas. No lo tienes bien por esto y por esto. Explicadme claramente si lo hacéis tomando como fondos propios lo que aparece en el balance como recursos propios o trabajéis con el capital social, como queráis. Es indiferente. Veréis que la solución que yo cuelgue, la solución mía, será bastante más larga que lo que vosotros aportéis. Porque la solución mía pretende ser, vamos a llamarle, didáctica, es decir, explicándoles por qué se hace cada paso, etcétera, etcétera, esto va así, esto va así, etcétera, etcétera. Luego, importante, por favor, contestad a las preguntas que se os han puesto. No es la primera ni la segunda vez que no se contestan las preguntas. La primera es, ¿qué os parece tomar 3 años en la primera fase? Es decir, en lugar de 5 que la habitual. ¿La alargaría? Sí, ¿y por qué? Por ejemplo, ¿no? Otra pregunta, ¿qué te parece la tasa de crecimiento del valor residual? ¿Es apropiada, no es apropiada? ¿En virtud de qué? ¿Qué te parece la diferencia entre digamos, el interés del capital propio y el interés del capital ajeno, que hemos resultado obtenidos en la primera parte, a calcular el WACC, Tenéis que calcular el interés de cada uno. ¿Qué os parece esa diferencia? ¿Tiene lógica? ¿No tiene lógica? Y la última, que es, ¿cuál sería el valor libre de esta empresa? Y la ultimísima pregunta es lo que os decía, tenéis una diapositiva que lo explique de forma específica. ¿Cómo se explica la diferencia con el valor dinámico, el valor de libros? Lo habéis visto antes, ¿no? Que os he explicado de forma específica, ¿no? Vale, pues ya está.
A ver... No, 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 no. Es decir, el valor, digamos, en libros, fijaos que están atando, fijaos, es un tema, es el valor actual. Porque fijaos una cosa, lo que comenté durante la videoconferencia. Estamos hoy día, el 23 de abril de 2021, que es hoy, donde el único dato cierto que tenemos es el balance a final de año. ¿Eh? Y en ese balance a final de año es el que tenéis que calcular el valor en libros. De ese balance que os he dado, el primero, lo que figura en la hoja número 1, en la primera página, ¿de acuerdo? Dice, el balance de esta empresa es el siguiente. Es el valor en libros. Porque el valor dinámico que estamos hallando es el valor a hoy con las proyecciones que hemos hecho. Acordad lo que os he comentado al principio. Es la opinión que da el evaluador a fecha de hoy con los datos que tengo. Los datos que tengo, ¿cuáles son? El balance a día, suponemos a fecha de hoy, por pongamos que es a fecha, pongamos que no dando el balance a fecha de hoy, por decir algo, ¿no? O si quieres hacerlo mejor, a fecha 31 de diciembre de 2007 el valor era este, ¿vale? Valor en libros. A esa fecha, ¿cuál es el valor, digamos, de las proyecciones que he hecho? ¿De acuerdo? O sea, a ver, los estados financieros, no. Lo que os pido son la cuenta de resultados. Cuidado, el que quiera puede hacer también la proyección del balance, evidentemente. Eso yo no me pondré jamás. Pero yo os pido lo que os pido. Es un poquito lo que os comenté, pero he comentado más de uno, más de dos, con el tema de múltiplos comparables. Es decir, y permitidme que sea un poco bruto ahora, permítimelo por favor. Si yo te pido cuántos son 2 y 2, tú primero contéstame que 4. Y luego, si quieres, cuéntame los sistemas de numeración aplicados en el mundo, y qué es el sistema binario. Me cuenta lo que tú quieras, pero primero respóndeme 2 y 2 son 4, vale, y luego cuéntame lo que quieras. O sea, no me cuentes una historia sin respóndeme lo que te pregunto. O sea, en este caso concreto que os pido, ¿cuál es el valor en libros? Solamente tienes uno, que es el que te he dado ahora. Ojo, cuidado, tú puedes decir, pues mira, resulta que el año 2010, que es el tercer año de proyección, esta empresa vale tanto, según yo he calculado. Eso, si me dices eso, ya te digo yo que te suspendo ya mismo. Porque fijaos que el descuento de flujo de caja significa que a fecha de hoy estoy diciendo lo que valdrá esta empresa cuya proyección he hecho yo a X años. Pero el valor se da en una fecha concreta, supongamos en este caso la fecha del balance que te doy, y ya está. Que quede esto bien claro. O sea, sobre todo las explicaciones que se den que tengan su lógica, ¿de acuerdo? A ver, preguntas o más preguntas. Venga, Luis, suéltate. Fernanda, Marcia, lo de siempre. Si no se os ocurre nada ahora, seguro que se os ocurrirá más adelante, seguro. Ya os aviso, aparte de recomendaros el tema del WAC, si queréis también, enviadme, por favor, si queréis, a medida que vayáis hallando las proyecciones. Y, a ver, yo no os diré multiplica esto por 3, no. Pero os diré, orienta por aquí, cuidado que aquí te equivocas. De alguna forma, digamos, os iré ayudando. Pero ya veo, eso no va a pasar con la evaluación final. La evaluación final, lo único que haré será hacer esto. Oriéntalo por aquí, oriéntalo por allá. Pero ahí sí que ya no os diré, por ejemplo, y tienes el WAC. Bien, eso ya debéis comprender que eso ya no puedo hacerlo, ¿verdad? En esta actividad, digamos que es llamémosle de rodaje, si queréis llamarla así, oye, la ayuda, la que haga falta y más, sin ningún problema, ¿de acuerdo? Y repito, fusión de correos electrónicos. Yo no tengo ningún inconveniente, como estáis viendo, ¿de acuerdo? Y si tenéis, y cuidado, si consideráis necesario que hagamos otra videoconferencia durante la semana, aparte de la que tendremos el próximo viernes, que será exclusivamente precisamente para tratar la evaluación final, si queréis alguna adicional, me lo decís. ¿De acuerdo? Yo no tengo ningún problema. Eso sí, si es posible, por favor, que no sea... no, este martes y miércoles, lo siento mucho, tengo que estar fuera por problemas. Sí, porque el martes vuelven a visitar a mi señora por la tarde y el miércoles es posible que sí que pueda, pero al principio
Si puede ser o lunes o jueves, me haréis un favor, aunque el viernes tengamos otra, ¿vale? ¿De acuerdo? Si queréis, adelante los faroles. Sí, mire, yo diría que a lo mejor si queréis alguna adicional, podría ser el lunes, sin ningún problema. A partir, por ejemplo, de hasta ahora, a las 8 horas, etc. Si queréis, podemos hacerlo, ¿de acuerdo? Venga, pues si no hay nada más, os deseo un feliz día de San Jorge. La actividad 3 es hasta el domingo. A ver, un momento, espérate. Ahora no me acuerdo. Espérate un momento, te lo digo. Hasta el día 29. ¿Vale? Porque ya el 29, cuando hayáis entregado, de cara a barraca, vamos, y a calzón quitado con la evaluación final. ¿De acuerdo? Bueno, pues si no hay más preguntas, jóvenes, oye, buen fin de semana. Creedme que aunque os parezca ahora una montaña, esta actividad es francamente muy sencilla, de verdad, os lo aseguro. Y creo que los ejemplos que os he puesto creo que podéis resolverla sin mayores dificultades. ¿De acuerdo? Muy bien, familia, pues si no hay nada más, nos vemos seguro el próximo viernes. Y si queréis hacer alguna adicional, no hay ningún problema por mi parte, hacerla, si es posible mejor el lunes, mejor, porque así os servirá incluso para trabajar un poco más. ¿De acuerdo? Muy bien, venga, adiós Daisy, adiós Luis, adiós Ronald, adiós Omar, adiós Viviana, Diana, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Adiós jóvenes, que vaya bien.